Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenos días. Aquí estamos, señores, en medio de los fuñidos apagones que no nos dan tregua. Ahora di que en nombre de un mantenimiento que tienen que hacer a las redes y a las líneas de transmisión, di que porque se acerca la temporada ciclónica, esa es la excusa. Mientras tanto, señores, nos tienen al ritmo de apagones, ¿no? De 4, 5, 6 y 7 horas interdiario. ¡Qué barbaridad! Mientras Drácula Marrancini, bueno, pues sigue haciendo promesas que sabe que no puede cumplir. De eso hablamos después. Mientras tanto, parece que, como siempre, los dominicanos, frente a esos problemas que son reales, necesitan circo, necesitan pan, necesitan entretenimiento para obviar los problemas fundamentales que están afectando el país y, por supuesto, desde las instancias de poder y de los que deciden y de los que deben garantizar que la gente tenga mínima calidad de vida, lo saben, y entonces, bueno, pues también lo propician. ¿Cuál es el tema desde hace 2 días? Anda pa'l caray, el tema de las chacabanas, las mentadas chacabanas, que cuando tú te pones a ver en frío la cosa, señores, si tú te metes a la licitación, eso no es un problema del otro mundo. No es un problema del otro mundo. Mire, les voy a decir una cosa. Un regalo de mis hijas, por ejemplo, de una chacabana, un vestido en Martín Polanco, costó cerca de 17,000 pesos. Entonces, cuando tú te pones a ver esto y cuando tú sabes lo que implica, por ejemplo, este tipo de actividades de esa naturaleza, tradicionalmente, y eso es lo que ocurre, y me recuerdo que trabajando yo en la revista Rumbo, en el 2001, cubrí la cumbre iberoamericana, y ahí tú ves cómo es que el país que es sede, regala camisas por día a sus invitados, y eso incluye a los jefes de Estado y de Gobierno, a los cancilleres, a los ministros y a todo el personal de apoyo. Si usted hace un ejercicio y se pone a ver cuánto cuesta una chacabana, señores, esto está, y no es justificando nada, es que nos detenemos en ese tipo de cosas que no son tan trascendentes y de las que no nos ocupamos por averiguar. Vamos a ver entonces la licitación. Eso es un documento que está ahí y vamos a hacer una comparación de precios. Vemos 18 millones como la gran cantidad, pero no vemos los 6,000 millones, por ejemplo, que se han llevado en las garras de funcionarios y que incluso se han comprometido a devolver. Esto nada más es lo que quiero decir respecto a este tema, porque la verdad que yo sí que no me quiero detener en ese tipo de cuestiones. Yo más bien quiero llamar la atención que ahí si nadie le pone caso lo que está pasando, señores, ahí en Cotuí con la Barrigol. Ese no es un tema que a nadie le interese. Qué barbaridad, lo que está ocurriendo ahí en Barrigol. ¿Por qué? Normalmente los medios y, por supuesto, desde las redes y el común de la gente le hace coro, no se ventila, en tanto no se producen acciones de violencia a lo que está pasando en Barrigol, a pesar de la gravedad del asunto. Son más de 300 militares, por ejemplo, que en el día de ayer se presentaron ahí en la comunidad, en Zambrana, en una comunidad de Cotuí. ¿Para qué? Los guardias, los militares que pagan con nuestros impuestos al servicio de la Barrigol, y ahí están ellos apostados simplemente para permitir que los equipos continúen con el ecocidio que significa el desmonte de árboles en la mismísima cabecera del río Naranjo, que es la única fuente de agua para más de 6 comunidades. Eso no es un problema que a nadie le preocupe. Eso a nadie se detiene a pensar del impacto que eso va a tener. Tampoco vemos lo que ha pasado con el tema del río El Llagal, donde se construyó la primera presa para desechos tóxicos, que es ahora la segunda, que sería 3 veces mayor que la que ya se construyó para
la explotación minera ahí en Pueblo Viejo, y que ya de hecho ese es un mal, señores, que nosotros no vamos a poder resarcir durante toda la vida. Se están tragando esa fuñenda ahí en Cotuí, pero eso no es noticia, no, esa es una noticia que hay que opacarla hasta que le metan un perdigonazo a un cura, a un comunitario, mientras la situación actual es que ese campamento formal que está ahí en la montaña para proteger el río, que es vida y es agua para todos los dominicanos y las dominicanas, nosotros apostamos simplemente a asumir una actitud contemplativa, mientras pacíficamente, por supuesto, la comunidad sola, sin siquiera el apoyo de los medios de comunicación, está apostando a que saquen los equipos que están afectando directamente al río. Los residentes de ahí, de la comunidad del Rayo, que alteraron, dicen ellos, la carretera, en lo que ellos llaman la carretera de la muerte, para conectar la nueva presa de Cola, que está apenas a 15 metros de río, y eso simplemente ha desatado las alertas y ha aumentado la preocupación de la comunidad. Y por supuesto las protestas, que es el único instrumento que tiene la gente frente a estos abusos y frente a una indolencia gubernamental respecto del problema, porque no sabemos quiénes se están beneficiando de unos malditos contratos que tampoco sabemos en las condiciones que se están haciendo. Incluso las autoridades locales y personas de ahí de la comunidad, como el presidente del Senado, que debería de tener una actitud más militante y más de seguimiento con la comunidad, parece ser que es parte del problema. Entonces, después de la incursión de estas tropas mixtas del Ejército, de la Policía Nacional, que mantuvieron militarizada totalmente la zona de la empresa minera Barrigol, donde pretenden construir esa segunda presa de Cola ahí, y una carretera en la misma cabecera del acuífero, afectando los terrenos agrícolas, afectando áreas boscosas, desmontando indiscriminadamente árboles y los recursos naturales de ahí de la región. Eso no es un problema. No, estamos fuñendo y jodiendo la paciencia con una fuñía mordida chacamana del diablo, que usted va y si ve la licitación, eso es lo que se estila, o sea, eso es lo que hacen todos los países del mundo frente a una cumbre. Entonces, por Dios, no nos detengamos en cuestiones que son totalmente triviales, como las que se están hablando ahí. O me podría detener quizás en otro tema, que ya, aunque tiene más que ver con el ámbito de lo político, yo creo que es algo al que nosotros debemos ponerle atención, porque estamos frente a un desacato a la vista, como el que pasó, por ejemplo, en las pasadas elecciones respecto al Partido de la Liberación Dominicana. Y yo no sé si sea malo o si sea bueno, es que simplemente tenemos que acogernos a la ley, y el Tribunal Superior Electoral, por entender que es un desacato, de manera provisional suspendió la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana para la selección del aspirante a la candidatura presidencial para el 2028, porque ellos consideran que es extemporáneo y no son los plazos que establece la ley. Entonces, yo no sé si eso es una victoria para los demás presidenciables de ese partido, o qué pasa internamente en ese partido. Pero señores, ustedes recuerdan la semana pasada también, en las elecciones pasadas, donde en un chanchullo y en un irrespeto a lo que dicen las mentadas altas cortes, que de alguna forma iban un poco a consolidar la institucionalidad de este país, que es uno de los problemas que tenemos con instituciones frágiles, débiles, que nadie respeta y que las mandan al cuerno. ¿Te entiendes? Cada vez que les da la gana. Señores, se está jugando con el control de esa organización. Si no se dan marcha atrás, aunque tengan que desacatar la sentencia del Tribunal Superior, volver a burlarse de los plazos electorales, que es lo que acaba de anunciar, con más ganas de enredar la cosa que de aclararlas. Por ejemplo, el delegado ante la Junta Central Electoral, Danilo Díaz, de ese partido, quien subestima la inteligencia de sus compañeros, que se niegan a participar en toda esa encerrona, así lo entienden ellos, pero también del resto del país, que nunca ha sido tan tonto como algunos PLDistas siguen creyendo. Y mucho más allá, vuelvo y repito, de los conflictos que internamente se puedan dar en esa organización, se trata de lo que está establecido por ley, y ninguna organización
política, léase ni PLD, ni Fuerza del Pueblo, mucho menos el partido oficial, tienen derecho a violarla. Ellos hablan que la dirección política del PLD no ha alterado el calendario para escoger su candidato presidencial, que va a ser en 2027 como manda la ley, sino que van a identificar mediante una consulta interna un aspirante presidencial que pueda aglutinar las fuerzas internas del PLD, como que nadie es pentonto. Como que si no fue lo mismo que ellos hicieron en las elecciones pasadas. Es decir, que es lo mismitico que se hizo en el 2023, solo que esta vez se anuncia con una dosis de descaro, para no decir de cinismo, del que se sabe que no será fácil volver a engañar. Entonces vamos a someterse a lo que está establecido por ley, que es bastante clara. Con el mismo cuento, a la Junta Central Electoral y a sus compañeros de partido prefieren hacer lo mismo y el mismo chanchullo. Entonces, hay una sociedad a la que, como ya demostró en las pasadas elecciones, no convencen, no seducen. La simulación, la mentira de los PLDistas y también de la mayoría de los partidos, porque no es un asunto solo de los PLDistas. Yo estoy que no creo ni en la una ni una, y son exactamente todo la misma pendejada y la misma cháchara. Han convertido entonces en virtudes en sus años de poder, de gloria, simplemente un fiasco y un fracaso y una gran decepción a la que apuestan simplemente a seguir deteriorando las instituciones. Entonces yo creo que esos sí son temas que nosotros debemos abordar. En este caso, a partir de esa situación en el Partido de la Liberación Dominicana, ver, señores, cómo aquí las leyes, las altas cortes, las sentencias se violan. Y no respetamos la institucionalidad. Todavía a mí me revolotea en la cabeza aquella vez cuando teníamos estas luchas, y mis compañeros comunitarios de Santo Domingo Este lo podrán recordar, cuando querían construir el adefesio, el ecocidio que implicaba una parada de autobuses ahí en el Parque del Este. 2 sentencias del Tribunal Superior Administrativo, una sentencia del Tribunal Constitucional oponiéndose a eso, porque eso iba a ser un desparpajo, un desastre en términos de la ecología y de medio ambiente. Y así, con su carita muy limpia, Danilo Medina, entonces presidente de la República, fue por encima de todas esas sentencias a inaugurar esa disque parada de autobuses, que felizmente después se le terminó dando otro uso para que, a más del desmonte que se hizo sin una desafectación del espacio y del uso de suelo en ese momento, no se cometiera y no tuviera el impacto que eso iba a tener en 3 parques que iban a ser impactados negativamente con esta parada de autobuses. Esos son los temas, señores. Entonces, no estemos buscando y haciéndole el coro al que por procura de un like, de un me gusta, con los que monetizan a través de las redes sociales, le hagamos nosotros el coro con cuestiones intrascendentes, llevándonos solamente de titulares atrayentes, sin ir al fondo y sin averiguar y sin indagar el dato de la información que se nos está sirviendo. Con esto, pedirles que le den like a esta transmisión del día de hoy y que la compartan. Y, por supuesto, agradeciéndole siempre a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Pedirles que se suscriban a este canal de YouTube y mañana nos reencontramos en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.